Bueno, pues como comentamos la sesión pasada, después de los acuerdos, del cierre del CORTEP, que seguirá en construcción, de hecho, para también continuar un poco con ese tema, quería comentarles que redacté una relatoría que luego podrán consultar para que pues quede constancia de todo lo que pasó y también cómo se fue resolviendo, ¿no? O cómo se irá resolviendo, más bien en lo futuro. Y esta presentación será grabada para que quienes no pudieran por algún motivo asistir, pues lo puedan consultar en el EBEA. Pero es la introducción al próximo ejercicio, que como bien saben es el concurso en la Escuela Primaria de África. Para ello me ayudará el arquitecto Freddy, tanto él como yo la preparamos en conjunto, pero está basada en las bases del concurso, que ustedes van a poder consultar en el EBA, en los documentos, ¿cómo se llaman? Los recursos didácticos de esta etapa del ejercicio, y que son estos. Son archivos que se descargan en RAR, porque están muy pesados, son muchas imágenes, muchos documentos también escritos, están tanto en español como en otros idiomas, y como ven, hay imágenes, hay plantillas de láminas y los formatos que piden para entregar, y también otros materiales que ante todo hablan de cómo se desarrolla o la historia también de la educación en África. Porque bueno, es importante tener no solamente el contexto físico, sino el contexto intangible que tiene que ver pues, con la cultura o la forma de hacer las cosas de una determinada comunidad que está muy lejos de nosotros y nos costaría trabajo pues, entender solamente con Wikipedia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar. Y tú me vas diciendo, Freddy, si quieres tú presenta la descripción general. ¿Puede estar en modo de presentación? Sí, ya. Bueno, el ejercicio consiste en participar en este concurso que se llama Caer al Oro. En este momento no recuerdo qué significa caer al oro, pero es algo así como paz, tranquilidad. Se me olvida que hay que poner. Perdón. Muchas gracias. Entonces, este concurso está abierto a estudiantes jóvenes con el objetivo de descubrir nuevos talentos y adoptar modelos arquitectónicos nuevos, sostenibles con fines humanitarios, para mejorar las condiciones de vida en países de desarrollo. Ahora, van a haber premios. Entonces, hay premios seleccionados por un jurado internacional formado por arquitectos e instituciones de primer nivel. Bueno, en esta edición, porque han habido otras anteriores, se busca un modelo de escuela que sea capaz de fomentar y proteger el desarrollo de las capacidades de los niños del sur de Senegal en África. A ver. Ya dije qué tamaño de escuela es. Es escuela primaria. Entonces, los niños son de un tamaño distinto del que son ustedes. Bueno, objetivos académicos. ¿Me sigo con este? Bueno, si quieres ahí dentro y así nos vamos dividiendo. Gracias. Bueno, acuérdense que no solamente tenemos los objetivos que nos marca el concurso como tal, sino nosotros debemos de partir de objetivos académicos, ¿no? Que están basados en el plan de estudios que ya hemos comentado en sesiones anteriores. Y en ese sentido, como casa, digamos, el concurso con nuestros objetivos primordiales, que son los académicos, son con que describan ustedes las condicionantes materiales e inmateriales del entorno como un sistema que determina de manera integral el proyecto. En este sentido, hoy tenemos 3 actividades, no solamente la plática que les estamos introduciendo, Freddy y yo, sino también el arquitecto Miguel Barbachano les va a hablar del análisis de sitio. Eso estaba dividido en 2 sesiones, pero debido a que ya perdimos algo de tiempo, pues será todo el día de hoy. Y también nos acompañará una persona especialista ya nos comentará el arquitecto Barbachano, pero en letrinas, ¿no? Porque es un aspecto muy interesante y pues difícil, ¿no? Del proyecto, a lo mejor nuevo para todos y cada uno de nosotros. Bueno, entonces el alumnado también expresará las posibilidades de emplazamiento de los espacios del ejercicio por medio de la zonificación, ejercicio con el cual ustedes ya tuvieron un acercamiento, bien o mal, pero en el proyecto pasado, ¿no?
Y también consolidarán sus propuestas conceptuales, formales y funcionales a través del lenguaje arquitectónico. Y también comunicarán y argumentarán con claridad su proyecto arquitectónico de manera oral, escrita, gráfica y volumétrica. En ese sentido nos ayudará mucho tener estas entregas colectivas en las que vamos a participar todas y todos, pero también acuérdense del Pechacucha que está planeado hasta la entrega final, pues eso refuerza mucho este tipo de habilidades. Y bueno, las entregas presenciales, ¿no? Para que vayamos practicando y no solo sea hasta el final de la etapa. Siguiente. Soy yo. Listo, vas breve. Bueno, Bueno, los objetivos del concurso es seleccionar un modelo arquitectónico de escuela primaria que mejore el nivel educativo de los menores, garantice su derecho al estudio y la salud y ofrezca las condiciones psicofísicas y sanitarias necesarias para desarrollar las capacidades de cada uno, ¿no? O sea, que se puedan, que en este proyecto se pueda dar la actividad de la educación, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Siguiente, se debe proponer una estructura que no se limite solo a cursos escolares, sino que pueda albergar actividades transversales y además servir como comunidad. O sea, pretenden que haya aulas, pero que también hayan espacios comunes en donde se pueden desarrollar otro tipo de actividades que acompañan a la educación, ¿no? A través de la arquitectura, las formas y los colores, se debe crear un modelo que inspire confianza en los estudiantes, en la comunidad y en las autoridades. Un lugar de identidad único y simbólico, pero a la vez sencillo, en el que cada niño pueda reflexionar y construir su propio futuro. Es decir, que la escuela debe parecer escuela primaria. Si parece un ayuntamiento, pues ya no va a parecer. Y además con la cultura de ellos, ¿no? Del lugar. El proyecto propuesto debe ser factible en un proceso de intervención humanitaria y autoconstrucción, es decir, que sin personal calificado y la participación directa de la comunidad local. O sea, que no sea demasiado complejo de construir. En ese sentido, tienen que ver el lugar en el que se está proyectando, cuáles son, digamos, sus riquezas materiales que hay en el lugar. Está muy cercano a Mauritania y yo por experiencia sé que en Mauritania el cemento es 3 veces más caro de lo que es para nosotros. O sea, es un material que no es muy fácil de conseguir, ¿sí? Para que ustedes vayan considerando la materialidad. Gracias. Aquí solamente para complementar esto de, es muy importante que el edificio deba servir como comunidad. Piensen en el ejemplo o en el caso de las escuelas rurales en México, si es que han tenido un acercamiento. A veces esas instalaciones también sirven como plazas cívicas en donde todo el pueblo puede reunirse a hacer acuerdos o hacer demandas a los gobiernos o, por ejemplo, ahora que fue el COVID-19, pues como espacios en donde vacunaban a las personas, ¿no? Entonces tengan en cuenta que no solamente son las aulas, sino en algún momento deben de ser flexibles para poder adaptarse a este tipo de situaciones porque no hay una gran cantidad de equipamiento como lo vemos en estas ciudades, ¿no? Que son mucho más grandes. Y en este sentido de lo de la autoconstrucción, ¿quiénes ya consultaron a Francis Queré? Que les dejó de tarea el arquitecto Sebastián. Ok, ¿alguien me podría decir qué pasa con la construcción en las obras de Francis Queré? Sobre todo en su primera obra, que era una escuela también, bueno, para niños. Ajá. ¿Qué pasó ahí con esa obra, Mariana? Bueno, ajá, Diego. Se adaptan al contexto, pero ¿qué pasó con la comunidad? A ver. Pues bueno, les enseñó a cómo se construía, les preparó para que pudieran construirlo aunque ya no estuviera ahí. Exacto, no había obra de mano especializada, no, la mayoría de la gente no era albañil ni constructores, ni habían tenido un acercamiento, más que pues de emergencia quizás para sus propias casas. Entonces enseñó a la comunidad a utilizar procedimientos constructivos alternativos. Y entonces se ve a la gente, ¿no? Hasta las mamás y los papás e incluso algunas personas pequeñas, ¿no? También niños y niñas,
participando en la construcción de la manera que se pudiera. Entonces, este es uno de los también objetivos del concurso, que piensen en esas otras posibilidades constructivas. Ok, bueno, las necesidades primordiales, todo esto viene en las bases, pero es como un resumen, pero por favor lean el documento completo, ¿no? Pues necesidades primordiales, que sea fácil de construir, ya lo dijimos, pueden participar la comunidad local o, bueno, también expertos en la construcción, pero utilizando tecnologías sostenibles que se adapten a la autoconstrucción y sobre todo lo que está a la mano, ¿no? Saber lo que está a la mano para poder utilizarlo. Utilizar materiales naturales, pero también reciclados. Hay pues materiales que ya están ahí contaminando en el mundo y en vez de que terminen en un tiradero de basura, sería mucho mejor reaprovecharlos. Que se integre en el entorno social y cultural del lugar, que no sea un elefante blanco que venga a imponer algo ajeno a la cultura de las personas. Y bueno, en cuanto a las zonas o ambientes digamos, preponderantes o fisonómicas, como nosotros también lo conocemos, que haya espacios para clases. Serían 6 clases, en ese sentido son 6 aulas, para poder albergar al menos a 25 estudiantes en promedio. Después también debe haber oficinas, tanto para la dirección y una sala de reuniones para los profesores. Esto sería bueno que lo vayan anotando para que se vaya quedando, ¿no? Como parte de la bitácora o del acordeón básico del proyecto. Y bueno, aquí es donde dice lo de los laboratorios, Freddy, que dice que se debe reservar un espacio flexible para organizar actividades lúdicas y recreativas, así como talleres para los estudiantes, aunque no nos queda muy claro el tema de los laboratorios, pero ya lo iremos reflexionando. Sigue lo del sitio y ubicación. ¿Nosotros? ¿Gustas que esto nos lo saltemos para que tú vas a ahondar sobre esto, no? O así lo general y ahorita que platiquemos. Ok, entonces algo Bueno, general. A ver, en términos generales, dice sitio y ubicación, lugar Senegal, África, y aquí aparece marcado. El proyecto se diseñará para las zonas rurales, no son zonas de ciudad urbana, zonas rurales del sur de Senegal. Se trata de un país del África subsahariana occidental. ¿Qué quiere decir subsahariano? Pues que el desierto del Sahara está aquí y entonces ellos están al sur del desierto. De hecho, más adelante te explica que el lugar tiene condiciones como parecidas a desierto y también parecidas un poco a algo parecido como a selva, ¿no? Bueno, tiene colindancia con el Océano Atlántico, Mauritania, Mali, Gambia y Guinea. La población es de casi 18 millones de personas y se concentra principalmente en los centros urbanos y la capital, Dakar. El territorio en gran parte llano se extiende unos 200.000 kilómetros cuadrados por la margen del río Senegal y las cuencas de algunos ríos menores como el Gambia y el Casamansa, al sur, donde se forman lagunas. El territorio se extiende hacia la zona denominada Sahel, que marca la transición entre las regiones áridas del Sahara y las húmedas del África guineana. Y luego continúa con, bueno, aquí hay un mapita. En este mapa sí se ve esta región, ¿no? Nosotros vamos a trabajar aquí muy cerca del Casamansa, que bueno, como ya vimos, sí, aquí dice. Es un río, ¿no? O sea, cuerpos de agua. Acuérdense que pues, es muy importante tener cuerpos de agua cerca para poder albergar poblaciones. Y continúo con la región sur, además del enclave de Gambia, recibe el nombre de Casamansa debido al río que tiene el mismo topónimo. Se divide en 3 regiones administrativas, Ziguinchor, Sédhiou y Kolda, con un total aproximado de 1.5 millones de habitantes. Es una de las zonas menos desarrolladas del país. La tasa de urbanización promedia en áreas rurales es del 8%, mientras que la tasa de pobreza promedia asciende al 90%. O sea, son muy pobres. La dirección puramente agrícola y los núcleos rurales tienen una media de 1.500 habitantes. En las capitales principales los habitantes ascienden a 200.000.
y 65,000 y 30,000, ¿no? Bueno, en las zonas rurales de Casamanza la calidad de vida se encuentra entre las peores del país debido al subdesarrollo, la falta de recursos, infraestructura y el cambio climático. Este afecta significativamente las actividades agropastorales que constituyen la fuente primaria de autosuficiencia. O sea, se dedican mucho a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Bueno, aquí la miseria alcanza su máximo, el 97% de la población en la pobreza, el 88% de las familias no tiene acceso a agua potable, pero ven, casi es el 90%. Por eso es importante el tema de las letrinas, ¿no? Ahora, el 60% de la población vive en casas sin acceso directo a la electricidad. El 98% de las casas no tienen agua ni alcantarillado. Y el 60% de los niños abandonan la escuela antes de la secundaria. Entonces, lo que quieren ellos es reforzar este tema de abandono escolar en nivel primaria, ¿no? Porque en la secundaria ya casi no se inscriben. Ok, entonces lo que nos dicta la convocatoria como superficies preliminares, que bueno, menciona que el programa se puede ir complementando de acuerdo con lo que ustedes analicen en su etapa de investigación, pero bueno, preliminarmente nos dicen que son estos espacios, que no salieron algunos, entonces ahorita se los leo desde mi presentación, pero es en un máximo de 650 metros cuadrados cubiertos o al interior, ¿no? Es muy importante que tengan claro que sería en un solo nivel, porque pues si nos pasamos, pues ya se vuelve más complejo el aspecto constructivo. Por ejemplo, utilizar adobe o tierra compactada ya no es tan sencillo en 2 niveles. Y el costo total no debe de superar los 70,000 euros. Bueno, esto va a ser delicado porque todavía no sabemos muy bien de costos y menos en otro país, pero ya los iremos nosotros apoyando para que sea sobre todo factible, ¿no? Que lo que vayamos proponiendo, y ya quien quede elegido para participar en el concurso, pues ya haremos ese análisis mucho más a conciencia o a detalle. Pero bueno, entonces serían aulas, aquí sí se alcanza a ver, ¿no? 25 estudiantes, ya lo habíamos dicho, entonces son 6. Después nos marca que tenemos que tener un espacio para oficinas y dirección, sala de reuniones de profesores, laboratorios, pero que no queda muy claro si son laboratorios o talleres, entonces esto lo platicamos mejor en la próxima asesoría. Luego también nos marca talleres, como que son el mismo espacio, laboratorios y talleres, debe ser algo muy flexible. También una enfermería, eso sí es básico, un comedor, bodega de materiales y equipos. Desde luego el comedor aquí no lo dice, pero tendría que ir acompañado de un área de cocina, ¿no? Entonces tenemos que conocer pues cómo cocinan en África, ¿no? No son las mismas formas que adoptamos aquí. Bodega de materiales y equipos, eso sí, para dar mantenimiento. Un área comunitaria, que eso puede ser en un espacio abierto, no necesariamente a cubierto, o a lo mejor alguna de ustedes propone una cubierta ligera, eso pudiera ser, o flexible, que se pueda quitar y poner. Sanitarios, que pues más bien son a modo de letrinas o baños secos, ya lo verán con nuestro especialista invitado. Y área de servicios generales, ¿ok? Este programa, bueno, este listado de requerimientos se irá trabajando en la próxima asesoría, pero en sí queremos que ustedes analicen también qué faltaría o qué sobra. Bueno, es que hemos interpretado que aquí dice 600 metros cuadrados de construcción, pero parece ser que si pones barda perimetral o algo así, eso no lo están contando como metros cuadrados de construcción. Y no hay terreno, no hay establecido un terreno, un polígono territorial definido no hay. Es como, esta escuela se va a poder construir en cualquier lugar, en cualquier parte. Entonces no hay superficie de terreno la que ustedes quieran, pueden orientar el edificio como a ustedes les convenga y nada más nos marca una superficie límite de construcción, ¿no?
Desde luego, para efectos de su análisis, pues, sería muy bueno que sí propongan un sitio como para que no queden las cosas en el aire, ¿no? O sea, que ustedes sí sugieran cuál sería el mejor terreno o qué características debería tener ese terreno. Sí, Alfonso. Sí, nada más consideraríamos nivel, o sea, que el terreno es plano, sí, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que ustedes deberían marcar, ¿no? Desde su análisis. El terreno debe ser plano o se aconseja que el terreno sea plano, ¿no? Sí, pero hay mucho terreno plano por allá, no se preocupen. Ok, seguimos. Creo que vas tú además. Bueno, consideraciones. Dice, se dará preferencia a los materiales naturales disponibles en los alrededores. Y luego dice, materiales reciclados, materiales del lugar o el reciclamiento de materiales, ¿no? Entiéndase como botellas de vidrio de colores o cualquier otra, vasijas que se puedan utilizar. Se promoverán tecnologías de construcción sostenibles y ecológicas. Será factible en un proceso de autoconstrucción con personal cualificado y sin el uso de maquinaria pesada. No se requiere el diseño de sistemas eléctricos, de agua ni de mobiliario. No se requiere un marco territorial, o sea, no hay un terreno definido. No se requiere un diseño en los alrededores ni del mobiliario urbano. ¿Sí queda claro? ¿Hay dudas? ¿Hasta ahorita hay dudas? Ajá, ¿tienen dudas en esto? Es lo que mencionaba el arquitecto Freddy, de que no hay un terreno definido, que ustedes pueden proponer las características con las que debería contar este sitio, pero no, el concurso o el jurado del concurso no les va a decir tiene que ser así o aquí en específico. Sí, Diego. No, no. Yo digo, para efectos del análisis y de trabajar sí te sirve, pero como herramienta personal, o bueno, del equipo. Pero ya a la hora de presentar el concurso, no, porque es algo como los prototipos, ¿no? Que se pueden ubicar en diferentes lugares. Samuel. Ah, no, sí, es todo el proyecto. Ahorita vamos para allá, para los entregables, pero no, sí es más complejo que los módulos. Freddy. Pues nada más como para tratar de explicar lo del terreno, es que si tú quieres gastar los 650 metros cuadrados en una forma rectangular muy larga, no hay un límite en el terreno, o sea, puedes proponer a lo mejor 650 por 1, ¿no? Es un chiste. Pero más o menos, si te sale un edificio muy largo, no importa, si te sale un círculo, no importa, no hay límites que te definan espacialmente el territorio. Uh-huh. Sí. Perdón, no terminé de escuchar lo último. El primer punto, materiales reciclados. Ajá. Materiales. Ok, bueno, aquí mencionó algunos ejemplos el arquitecto Freddy. Por ejemplo, en algunas escuelas de Francis Queré, por ejemplo, se han utilizado vasijas de barro, que pues allá abundan y que a veces ya no son aptas para beber agua o para acarrear la comida de un lugar a otro. Eso sería un material reciclado de la zona. Desconozco, por ejemplo, qué tanto haya llegado el PET a lugares de África, pero, por ejemplo, si encuentran un tiradero de PET más o menos a la mano, bien podrían habilitar muros no constructivos, no de carga, pero sí quizás divisorios, ¿no? De PET, y eso ya significaría reciclar material o algún otro derivado de polímeros, ¿no? De plásticos. Bueno, yo recuerdo que en algunas ocasiones se utilizan los muros huecos, los muros de tabique hueco o de bloc hueco, para mejorar las capacidades térmicas de esos muros.
se recolectaron en la calle, o bueno, en el desierto, un montón de bolsitas de plástico de las del supermercado que abundan, donde quiera andan volando. Las juntaron, limpiaron el lugar y esas bolsitas las volvieron bolas de plástico y las metieron en esos orificios, de manera que volvieron más térmicos los muros, ¿no? O sea, les agregaron ahí las bolsas de plástico que se van a pudrir en 100 años, en lo que pueda llevar, como una manera de limpiar el lugar y de añadirle capacidad térmica a los muros, ¿no? Rellenando muros huecos con bolsas de plástico secas. Inclusive también los muros con PET, que puede ser como adobe, o sea, muros de tierra, con botellitas de PET, que aparte de que puede ser un buen material aislante, también deja pasar la luz, ¿no? ¿Ya queda claro este tema del reciclado? Sí, obviamente hay miles y miles de materiales. Recomiendo que consulten el libro que acaba de publicar el maestro Naoki Solano sobre materiales, comercial aparte, pero la verdad es que es para ustedes ese libro y lo pueden descargar de la página de la facultad. Ahí les va a dar muchos tips y muchas estrategias y además el impacto que consideran al medio ambiente. Bueno, en cuanto a la premiación, pues esto, ¿te toca a ti o me toca a mí? No me acuerdo. Bueno, la premiación consiste en la publicación en un libro, miren. Todos los proyectos ganadores serán publicados en un libro oficial del concurso, en una web oficial y en redes sociales. Todos los proyectos se transmitirán a todos los socios de medios, sitios web y revistas de arquitectura internacionales. Todos los proyectos se compartirán con instituciones y asociaciones internacionales, nacionales y locales, ¿sí? O sea, se va a difundir a los ganadores. Hay un primer premio que es de 5,000 euros, más la construcción del proyecto, y dice, no sé por qué dice pasantía en Kengo Kuma. Es que Kengo Kuma, ¿sabe Ah, quién sí. es? ¿Alguien sabe quién es Kengo Kuma? Arquitecto japonés. ¿Y qué más? Es que les van a dar una visita con él. Bueno, fue el premio Pritzker también. Y utiliza ante todo el bambú como material constructivo. Dice compartir con socios del concurso, exposiciones y eventos, publicación en el volumen certificado. Y luego dice segundo premio 2,000 euros, pasantía en EMBT Arquitectos. Otro despacho también. Igual se comparte el proyecto y será publicado, ¿no? Tercer premio 1,000 euros, pasantía en SBGA Blengini, dice. Blengini Girardelli. Creo que es italiano. Ajá. Sí, entonces todos tienen un premio económico y además un apoyo, digamos, una visita con un despacho de arquitectura, ¿no? Habrán dos meses. Perdón que te interrumpa, esto es de lo más valioso, incluso más que el recurso. Imagínense convivir con un despacho de tanto renombre, ¿no? Y aprender del taller y de los compañeros que trabajan ahí. Sí. Habrá 2 menciones honoríficas, elegido por Kengo Kuma y Balbusa. Van a ver para 100 euros, más lo anterior dicho, ¿no? 5 menciones especiales, compartir, esto es igual. Y 20 finalistas, 20 top de 50. ¿Sí? O sea, son las categorías de los premios, así brevemente. Es como el estímulo, ¿no? Sí. Y bueno, ya viene el calendario, que bueno, en parte pues esto es lo que dicta el jurado y el concurso, que estamos muy a tiempo, pero nosotros tenemos fechas más limitadas porque se nos acaba el semestre en unas 5 semanas aproximadamente, a partir de la próxima, 6 semanas. ¿O 5? Ya me hice bolas. Creo que 5 o 6. Bueno, entonces, para efectos de nosotros, aquí hay un error porque pues esto era antes de nuestras reuniones y ya necesitamos un ajuste, por lo que para que esta entrega, que ya es en equipo, tenga al menos una asesoría, 1:30, porque el lunes acuérdense que tenemos la plática con la licenciada Natalia, pero también tenemos un rato de asesoría. Y ustedes ya avanzaron algo en investigación. Entonces esta primera entrega se recorre al viernes 21. Esta segunda entrega sería el miércoles 3
Luego viene la pre-entrega, que es el viernes 19, y la entrega final, que es compartida entre investigación principalmente y, bueno, también construcción va a participar, ya luego me dirán cómo los arquitectos, pero principalmente investigación y proyectos, o sea, es integral y es lo del Pechacucha, es el 26, que es el último día de clases. En cuanto a lo que dicta el jurado del concurso, pues la presentación es hasta el 11 de junio, ¿ya? La evaluación del jurado es el 25 de junio y la publicación de los resultados hasta el 10 de julio. Esos son los tiempos. Sí. Sí. Bueno, es importante decir que no todas y todos los proyectos pues van a poder irse a concursar. Nosotros pagamos una inscripción, que claro, quien quiera pagar, organizarse con su equipo y desde ahora pagar su inscripción le sale más barato que si dentro de un mes lo hacen, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, nosotros pagamos ya como grupo de profesores una inscripción, por eso nos dieron toda la información y las bases. Entonces, para ello tenemos que elegir a un proyecto que nos va a representar como comunidad de segunda etapa del taller Carlos Lazo. Y bueno, eso se hará este día, ¿no? El día de la entrega final, con una rúbrica un poquito más detallada que nos sirva también a nosotros empatar los objetivos académicos con los objetivos del concurso. Ahora sí, materiales de presentación. Los entregables del concurso. Los entregables del concurso son, dice aquí, cuadro 1, un diseño en el que se presenta el proyecto y se ilustra con texto e imágenes. Características, algo parecido a 90 por 60, formato A1, en PDF, de 300 dpi, tamaño máximo de archivo de 30 megabytes, debe de estar en inglés y diseño apaisado. ¿Qué quiere decir diseño apaisado? Horizontal. Hay diseño vertical, o sea, el formato 90 por 60 tiene que ser los 90 en el sentido de las X y los 60 en el sentido de las Y, ¿no? Es horizontal. Debe de haber aquí nombre de equipo, viene en este formato, A1- y el ID del equipo, y luego dice, en el cuadro debe de figurar lo siguiente: el concepto del diseño, o sea, son muy poquitos entregables, no crean que esto se va a tardar, casi esto es todo, miren. En ese 90 por 60 debe de haber el concepto de diseño. Deben de estar los diseños gráficos, son los planos, las secciones, folletos, es como si fuera como la explicación, o sea, esquemas, ¿sí? Planos constructivos, escala y tipos suficientes para describir el proyecto, es decir, que la escala es libre, pero más o menos son como 1:50 es una escala en la que se entiende bien un proyecto, ¿no? Y siguiente punto, vistas en 3D. Les encantan los renders a los concursantes. Entonces, bien, renders, bocetos o fotos de modelos. También pueden ser fotografías de maquetas, ¿no? Todo esto en el 90 por 60. Y ya prácticamente, porque lo que sigue es una portada y lo que sigue es un texto. Voy a describir lo que es el texto. Un documento de texto en inglés con una descripción escrita del proyecto de diseño. Características, solo debe de estar en inglés, formato A4, es parecido al tamaño carta. En PDF, no se permite el uso de imágenes en este informe, solo texto. Nombre del archivo, debe resumirse lo siguiente: debe de estar el concepto de diseño máximo 600 palabras. ¿Alguien sabe cuántas palabras caben por cuartilla? Más o menos. ¿Me ayudan a googlearlo? Bueno, uso de material, el siguiente punto debe estar el uso de los materiales, nada más 300 palabras, y el proceso de montaje y construcción. ¿500? ¿Sí? Gracias. 200. Sí, me suena más. Ajá, ok. 200, son como 3 cuartillas, ¿no? Algo así. Más o menos, les van a salir como 3 hojas. Bueno, debe de estar el concepto, el uso de los materiales y el proceso de montaje y construcción, o sea, cómo lo ensamblas, ¿no? En texto nada más, sin imágenes.
Y el siguiente punto es la portada. La portada nada más debe de llevar una imagen, render, boceto o foto del modelo, sin texto, que se utilizará como portada del proyecto. No se permite el uso de texto en la portada. Las características es formato JPG, dimensiones 1920 por 1080 píxeles, es como full ¿cómo le dicen? Full HD, ¿no? Son 300 dpi, orientación horizontal, tamaño máximo 10 megabytes sin texto. Y después, por último, dice, la identificación del equipo y las plantillas A1, portada, informe, se enviarán por correo electrónico al jefe de equipo una vez confirmada la inscripción. El texto de los diseños solo puede estar escrito en inglés, todos los diseños deben estar en los formatos solicitados, no está permitido introducir el identificador del equipo en ningún diseño bajo pena de exclusión. El código ID del equipo recibido tras la inscripción debe utilizarse exclusivamente para nombrar los archivos. Y luego dice, los dibujos y los modelos enviados en formatos distintos a los especificados darán lugar a la exclusión del dibujo o modelo, motivos de exclusión, ¿sí? Bueno. Entonces aquí más o menos les resumí lo que para efectos académicos nosotros conocemos, cómo conocemos a cada uno de estos entregables. En general, lo que nos piden en la lámina, que les llaman ellos cuadro A1, porque el tamaño A1 pues es europeo, ellos utilizan DIN A3, DIN A1, equivalentes a doble carta 90x60. Esto, como les dijo el arquitecto Freddy, es muy parecido, pero no igual a 90x60. Y allí, pues nosotros en general ese proceso es el que llevamos, ¿no? Primero el concepto arquitectónico, bueno, la investigación preliminar, que obviamente fundamenta el concepto, los planos, las perspectivas, el criterio constructivo y la volumetría. En el segundo, nosotros más bien lo conocemos como memoria descriptiva, que es lo que yo solicité que trabajaran en investigación. Si han estado trabajando en esta memoria descriptiva, como que ya se les explicó que en qué consiste una memoria, para qué se entrega. Perfecto. Entonces, eso nos lo están pidiendo en un tamaño muy parecido a carta, pero no, se llama A4. Seguro alguna vez han mandado imprimir algo en su impresora por error en A4 y no cabe igual, ¿no? Se deforma. Bueno, ahí vamos a tener que meter el concepto, uso de materiales, y nosotros más bien le llamamos proceso constructivo, a lo que nos dicen que es el proceso de montaje. Y en la portada que nos piden este render, más bien lo conocemos como imagen objetivo, ¿no? Algo a lo que queremos llegar, aspiramos llegar, pero muy visual. Ahí nos dicen que nada de texto. Entonces, que no se nos olvide. Y bueno, estos son los criterios de evaluación por parte del jurado, que van a ser diferentes a los criterios de evaluación académicos, que no se nos olvide que son dos cosas distintas. Pero bueno, ellos se fijan en la calidad arquitectónica, en la construcción y materiales, en la flexibilidad e integración con el entorno. ¿Ok? Esos son lo vamos a dejar allí para que lo lean ustedes con mucho detalle, pero en sí estos son los subtítulos. Y también va a haber un sitio bueno, ya está habilitado más bien, un espacio para preguntas frecuentes, ¿no? Que seguramente van a salir bastantes. Ok, entonces, ¿me sigo? Ok. Aquí con la forma de evaluación ya interna, de segunda etapa del taller Carlos Lazo, recordemos que nosotros vamos a trabajar por equipos de 3, aunque en el concurso ya pueden ser hasta 5, ¿no? Eso habrá que ver cómo lo modificamos, ¿no? Ya a la mera hora, a lo mejor cuando ya quede el proyecto elegido, se integra alguien a trabajar y sumarse al esfuerzo, entonces ya son 4, más el asesor o asesora, pues ya son los 5. Entonces, acuérdense que son 50% asistencia, si avance con asesoría, 50% el valor de las entregas. Y aquí también fue uno de los acuerdos que ya no les comenté la sesión pasada, pero los reportes de exposiciones teóricas y pláticas van a ser un extra. Nosotros pensamos que pues, esto era importante para que pongan atención a lo que dicen los especialistas en la materia. Pero bueno, creo que no les gustó mucho que fuera obligatorio, entonces ahora es como un extra, ¿no? A la evaluación, para quien lo entregue y para quien no. Aunque pues sí, por favor, en esto de fomentar la corresponsabilidad, les pedimos que guarden silencio cuando está exponiendo pues un especialista, ¿no? Es información valiosa para todos y todas. Y siguiente, arquitecto. Bueno,
Voy a explicar la primera rúbrica del ejercicio para que veamos de qué se va a tratar la primera entrega. Sí. Bueno, el objetivo de esta primera entrega es que el alumnado describirá las condicionantes materiales e inmateriales del entorno como un sistema que determina de manera integral el proyecto. Asimismo, analizará la suficiencia espacial propias de los habitantes de la escuela. Ya se me movió. Creo que ese no es. De la escuela primaria en el sur de Senegal. ¿Sí? O sea que esta arquitectura va a estar en un lugar, va a corresponder a un contexto y deben de caber las cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Todos nos siguen? Bueno, fecha de entrega, viernes 21 de abril a las 9:30, presencial. Bueno, sí va a ser en el EBEA. Y EBEA también. Y EBEA hasta las 11:59, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, alcances, descripción de la problemática, más estudio de casos análogos, más análisis de sitio, más programa arquitectónico. Entonces, aquí vienen como el máximo de puntos y descripción de la problemática, 10%. Esto lo pueden sacar del documento. Y luego, estudio de casos análogos, 20%. Esto tengo entendido que lo han visto en investigación, o sea, ya han estudiado análogos a este, ¿no? Bueno, al menos uno o dos. Y luego el análisis de sitio, del lugar, que en realidad no hay terreno, pero podríamos ver las características del lugar, ¿no? O sea, el clima, de qué lado pega el sol, sí. Bueno, ahí yo estaba pensando, pero dijeron como que seleccionar zonas y como que enlistar las características de cada una y en base a eso como crear un prototipo de proyecto, de terreno que pueda servir a la propuesta en general. Sí, como un modelo de terreno, es lo que dice Brian, ¿no? Para que no Sí. partan de algo tan abstracto, tan grande, seleccionar un modelo de terreno, ¿no? ¿Es lo que dices? Sí. Hay un libro en la biblioteca que se llama Cartilla de la Escuela, que son como modelos de escuelas para que se puedan colocar en climas fríos, climas húmedos, climas cálidos, tropicales, ¿no? A lo mejor eso les sirve de guía. ¿Cómo se llama? La cartilla escolar o cartilla de la escuela del CAPSE. Es un libro muy viejo, no crean, pero muy útil, o sea, trae descritas muy bien las cosas. Porque cuando se decidió que el gobierno tendría que dar capacidad escolar a todos los alumnos, pues tuvieron que sacar un programa para construir escuelas y ahí vienen muchos ejemplos de, por ejemplo, la escuela rural de Pedro Ramírez Vázquez. Ahí viene un montón de información. Bueno, análisis de sitio. Y luego las cédulas espaciales o las fichas de los espacios. O sea, cada uno de los locales que les mostramos, por ejemplo, escuela para 25 estudiantes. ¿Cómo sé cuántos metros cuadrados necesito para los 25 estudiantes? Pues hay libros en la biblioteca como el Neufert, aunque el Neufert es europeo, pero más o menos te dice como un rango, te dice por cada alumno se necesitan 2.5 o 2.7 metros cuadrados por estudiante. Hay que investigar esos datos, ¿no? Pero aquí uno. Acuérdense que les dimos una plática para el ejercicio, bueno, yo se las di específicamente para el ejercicio previo y ya hay plantillas que ustedes pueden utilizar para las cédulas espaciales. Ahora está más fácil porque las van a trabajar en equipo, ¿no? Entonces se pueden dividir el listado preliminar que viene en las bases y que les acabamos de compartir acá, pero es la misma metodología sugerida, aunque el otro haya sido habitacional, aplica también para este ejercicio, ¿no? Educativo. Sí. O incluso ustedes ven sus análogos y si ven en un análogo un aula, entonces se fijan cuánto mide esa aula, si es un rectángulo, cuánto mide en superficie y ven cuántos bancos tiene allá adentro. Entonces dicen, bueno, esta aula es para 15 alumnos y tiene esta superficie. Divido la superficie del aula entre el número de alumnos que están allá adentro y me dice cuántos metros cuadrados se requiere de aula por cada alumno, ¿sí? Bueno, y luego, programa arquitectónico con superficies sugeridas, es como más o menos cómo distribuyen ustedes los 650 metros cuadrados en esos locales. Que ya sería más bien el listado
una lista. Sí, o sea, si son 6 aulas, ¿cuántos metros cuadrados se lleva cada aula? ¿Cuántos metros se requieren para sala de reuniones para maestros, de sanitarios, del comedor? Y la calidad de presentación, ¿no? Va a ser como, aunque en este caso el formato de entrega sería como en doble carta, ¿no? En un tamaño, todavía no estamos hablando de gráficos 90-60, pero sería como en la parte documental, ¿no? Exacto. Muy bien. Estamos en proceso de... Bueno. Ok, y bueno, estas son las 2.2, que ya la veremos con más detalle en su momento. Igual hay que cambiar cuestiones de fechas que pues se van a ajustar por lo de esta semana. La 2.3 y la 2.4, ahí está a quien le toca a cada uno. Y esto ya se los habíamos mostrado, la bibliografía sugerida, pero se van a ir añadiendo bibliografía específica, ¿no? De, por ejemplo, este libro que acaba de mencionar, el arquitecto Freddy. También Lucía, no ha llegado, ¿verdad? Pero Lucía nos va a recomendar uno de arquitectura en tierra, que es muy valioso. También consulten lo que ya han publicado los investigadores de la facultad, como la doctora Ángeles Vizcarra, que es la coordinadora del Laboratorio de Materiales y Procedimientos Constructivos. También sugerimos incluso ir a ver esos procedimientos constructivos al laboratorio. Los tienen en maquetas muy padres, que les van a servir mucho para pues visualizar mucho más directamente cómo son estas técnicas. Y la doctora Berenice Aguilar, ¿no? Quien también ha trabajado con estos temas desde hace ya muchos años. Y pues ya esto era la presentación. Aquí se va abonando todo lo del semestre. Entonces, ¿tienen alguna duda o damos paso a la presentación del arquitecto Barbachano? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, sí, Antonio tiene una pregunta. Vamos a tener también como que si vamos a tener también como mínimo un porcentaje de área permeable o como un mínimo o es libre. Es que es libre, pero depende mucho de los criterios. Bueno, perdón. Es libre porque justo no tenemos un límite de terreno, pero pues va a derivar de que ustedes hagan un buen análisis de áreas, ¿no? Que no esté ni muy limitado ni muy exagerado. Entonces, ya con eso irá quedando una buena superficie de captación. Pero depende mucho de estas cédulas de análisis, cómo las lleven a cabo. Sí, más que nada que los espacios estén bien ventilados, bien orientados, con que ustedes cumplan eso es lo mejor, ¿no? No tenemos límites de terreno. Bueno, yo quería recomendar, Leonardo Benévolo hizo un libro, una biblioteca, que se llama, me parece que se llama la descripción del ambiente, el diseño de la ciudad, la descripción del ambiente. En el primer volumen son unos libros de color morado. Hay un capítulo que se llama El aula escolar, está muy interesante. También les quería recomendar los proyectos de Oscar Hagerman, el arquitecto de aquí, de nuestra facultad. Él ha trabajado mucho en comunidades rurales, hace escuelas. O también está Carlos Leduc, también fue un gran arquitecto que se dedicó a hacer escuelas. O también pueden ver las escuelas al aire libre, que son las primeras escuelas que se hicieron después de la Revolución Mexicana. O sea, cuando no había dinero para escuelas, cómo hacían las escuelas al aire libre, en donde colocaban una sola pared hacia los vientos dominantes, y es con esa pared más un techito. Esas eran las primeras aulas aquí en México, ¿no? Las aulas públicas. Eso lo encuentran en el libro Historia del Proyecto en Arquitectura, de Carlos González Lobo. ¿Sí? ¿Historia de qué, perdón? Historia del Proyecto en Arquitectura. Y son los referentes que ahorita tengo, ¿no? ¿Este es el libro amarillo que decías? Es un libro azul. ¿Y el amarillo? No, el amarillo habla de docencia.
consultado algo en la biblioteca que nos quiera compartir. Bueno, podremos poner otro foro para compartir información, no solamente nosotros a ustedes, sino ustedes abonar a nosotros, ¿no? Y pues ya, creo que sería todo por el momento. Adelante, Miguel, con tu presentación.